Seguimos conversando con Jesús Salazar, experto en marketing. Y yo les decía antes de la pausa que hubo, quizá hablando de todo esto y de los medios tradicionales y de los medios digitales, algo que pudo ser quizá ese empujón que le diera esa victoria apoteósica a Donald Trump, que fue la famosa entrevista con Rogan. Cuéntanos un poquito cómo surgió eso y sobre tu punto de vista como experto, realmente cuál fue el valor y cómo cambió eso la forma quizá de hacer marketing político. A mí me encantó algo, una palabra que tú usabas temprano, que hablabas de la audiencia y el tema de entender la importancia de estos avances con los podcasts o estos programas de largo formato fue que hablaron con una audiencia. Ya hoy, después de las elecciones, tenemos muchos más datos y aquí lo importante era darse cuenta de que ellos dos como candidatos estaban peleando por la audiencia que estaba indecisa en el medio. ¿Qué quiere decir eso? Estaban buscando por las personas que no sabían por quién votar. Ni Kamala estaba buscando a ese fanático de Trump, ni Trump estaba buscando a ese fanático demócrata. Y por lo tanto aquí la importancia eran esas personas que estaban en los estados péndulos, como dicen en español, los swing states, y esas personas que estaban buscando decidirse. Y muchas de estas personas eran jóvenes menores de 30 años y personas menores de 45 años. Estaban hablando específicamente de lo que eran los Gen X, los millennials y los Gen Z. Y entonces estas generaciones eran extremadamente importantes de lograr convencer. ¿Qué pasa? Ellos vienen con todos estos entrevistas, toda la polémica que Kamala no estaba yendo a ningún tipo de entrevistas, mientras que por el otro lado Trump estaba asistiendo a todos los podcasts que lo habían invitado y iba a cada uno de estos podcasts donde mucha de esta gente estaba allí, lo que logró acelerar mucho su visión y tenía muchos clips de muchas partes, logró mucha visibilidad entre la viralidad que daban estos clips. Y al final, lo más importante o el punto clave fue este punto del podcast de Joe Rogan, donde él, luego del intento de asesinato que tuvo Donald Trump, accede a invitarlo a su podcast. Y tenemos que dejar claro que también accede a invitar a Kamala. Y el tema del podcast de Joe Rogan es que es un podcast de largo formato, donde normalmente van a estar entre 2 y 3 horas conversando, que se firma en su estudio, en su casa en Austin, Texas. Y en este caso, Donald Trump fue hasta allá un par de días antes de las elecciones y logró hablar con una audiencia que era exactamente la audiencia con la que necesitaban hablar. Joe Rogan viene a ser un gran crítico de Donald Trump, viene a ser una persona que hablaba abiertamente en contra del sistema, que dijo abiertamente que votaría por Bobby Kennedy Jr., que criticó completamente el manejo de la parte de salud durante la pandemia. Y vino y entonces lo que hizo fue concentrarse en mostrar otro lado de Trump, en hablar durante 3 horas con estas personas, en preguntarle a este ser humano qué hubiera hecho diferente, en hablar de errores que me parece que en este largo formato nos dejaron aprender muchísimo de lo que Trump venía a hacer, donde habló de cuáles fueron los errores con los appointments que hizo antes, donde explicó que tenía 10,000 personas que dar, donde habló de muchísimas cosas que en ningún otro lugar lo habían dado y donde mostró sobre todo su lucidez al poder mantener una conversación por 3 horas que en ninguno de los medios convencionales tenía ese espacio. Jesús, y yo creo que hay un factor. Fíjate, esta entrevista, para aquellos que no saben, fue vista por más de 28 millones de personas. Y eso ha seguido subiendo porque saben ustedes que cuando estas entrevistas están en las redes, hay personas que después, hoy por ejemplo que estamos hablando de eso, puede haber alguna persona que quiera recuperar esa entrevista de Rogan, entra y los números suben. No sé por cuántos millones deben ir ahora mismo, pero les puedo garantizar que si no se ha doblado es absolutamente increíble. Pero además de eso, yo creo que el gran éxito que tuvo Jesús esta entrevista, y es lo que quizá los medios convencionales, quizá por la falta de tiempo o quizá porque el convencionalismo de los famosos formatos, te impide conocer la realidad y la humanidad que hay detrás de cada uno de esos candidatos. Yo creo que una de la victoria que tuvo Donald Trump en esa entrevista fue humanizarse y fue hablar a la persona que nos está viendo ahora con el corazón, hablar, por ejemplo, de cómo perdió a su hermano con el alcohol y que por eso era una persona que no bebía, de una persona que había aprendido el valor de la familia, cosas que nos habían impedido conocer durante mucho tiempo. Y por cierto, esa misma plataforma estuvo también abierta a la señora Harris. También la invitaron a ella para poder sentarse y humanizarse y conversar, pero ella no la aceptó. Ella quiso hacerlo bajo sus propias reglas, mucho tiempo, con preguntas por anticipado y obviamente no es el formato ni el estilo de Rogan.
Estoy 100% de acuerdo contigo y esto es lo más importante, lo que hablábamos del principio, la autenticidad. Hablaban de que después de una hora tú no puedes mantener un guión, que después de una hora tú tienes que mostrar quién es. Y esto es lo que pasó, que después de tanta exposición lograron mostrar muchísimas cosas y algo que nadie puede evitar, que todo el mundo lo ha dicho. Mira, dice muy claro a las personas que saben de política y que saben de historia, tú jamás pudieses poner a un dictador por más de 3 horas y tener un formato que no está precisamente acomodado para que este dictador pueda hablar. Y él no lo hizo ni una, ni dos, ni tres veces, sino que lo hizo múltiples veces en muchísimos programas, logrando tal cual como tú bien lo exponías, mostrar ese lado humano. Dos cosas muy importantes las acabas de decir. A mí me parece momentos claves de todas estas entrevistas. En el podcast de Trump, cuando él dice, mira, yo me enfrento a Washington y yo no sabía nada de esto. Yo lo único que había hecho en Washington DC era el hotel que estaba enfrente de la calle y luego me tocaba poner 10.000 personas allí y yo no sabía cómo hacerlo y tuve que confiar en mucha gente. Eso ahora va a cambiar. Me parece un comentario muy humano, un comentario que está mostrando donde él decía claramente, mira, yo no estaba seguro de lo que tenía que hacer, ahora lo voy a hacer diferente. Y segundo, lo que tú señalas en el podcast de Tío Bon, cuando él habla de por los problemas de adicción de su hermano y porque él era una persona que no tomaba y logra mostrar otro lado completamente humano de él y donde tú empiezas a atar los cabos y lo que ya hoy la data nos muestra es que en estas poblaciones de los que son los Gen Z, los Gen X y los Millennials, tenían estos podcasts o estos programas de formatos largos tienen una incidencia en su cambio de decisión sobre el 40%. Claro. Así que ese consejo de Barron Trump fue un consejo que vale millones y millones de dólares, Yo estoy que de si acuerdo. ninguno de sus asesores se había dado cuenta, fue un consejo muy acertado, porque simplemente ellos dijeron, ¿dónde está la audiencia a la que yo quiero hablar? Que es el principio del marketing que funciona. ¿Dónde está mi audiencia? Yo voy hacia allá, yo me adapto a ustedes. Y que fue la gran enseñanza con Kamala, que fueron las condiciones que le puso Rogan. Le dijo, mira, yo soy el podcast número 1 del mundo, mis condiciones son estas, ven para acá, vamos a hablar por 3 horas y yo quiero saber quién es la persona que está detrás de todo Claro, esto. y lo Ella no importante, accedió a esto. claro, y sobre todo contar la historia, porque el mundo ahora, y esto yo creo que es lo que ha cambiado el marketing político y el marketing empresarial, y yo me canso también de comentarlo a las personas con las que tengo acceso de repente, ha cambiado. Ahora la gente quiere unirse a una marca, unirse a una idea, unirse a una ideología a través de su propia historia. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar y vamos a hablar de esa entrevista también de Tío Bon, que a mí me parece que fue sensacional y fue también lo que hizo, fíjense ustedes, tenía aquí los datos para no olvidarlos. El Instituto Poynter señaló que han bautizado el año 2024 como las elecciones del podcast. Ya regresamos.